Los hermanos Restrepo, un crimen que conmocionó al país y que hoy en día sigue clamando por justicia, donde las leyes y el interés del gobierno prevaleció por encima de toda una familia desesperada por encontrar la verdad. ¡De mis hijos! ¡Devuélvame los molinos! 36 años después y aún no han sido encontrados los restos de sus cuerpos. Catalogado en medios como un crimen de Estado, donde los culpables caminan libremente por las calles del Ecuador. Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, dos jóvenes de 17 y 14 años, llenos de sueños y vida por delante. Su trágica desaparición en 1988 marcaría para siempre a su familia y al país entero. Quédate y te cuento el caso de los hermanos Restrepo y cómo el gobierno de Ecuador aún no ha dado la cara. El 8 de enero de 1988, los dos hermanos se embarcaron en un viaje que nunca concluiría. Su destino era recoger a un amigo para acompañarlo al aeropuerto. Pero el Jeep Trooper color almendra con placas PHD 355 que los transportaba se convirtió en su última morada. Su hermana María Fernanda, que tenía en aquella época apenas 10 años, estaba en una fiesta de cumpleaños esperando por sus hermanos, que la recogieran, pero ellos nunca llegaron. Los padres de los jóvenes, Pedro Restrepo y Luz Elena Arizmendi, de nacionalidad colombiana y residentes en Ecuador durante 20 años, se encontraban fuera del país en ese momento. Ellos confiaban que al regresar encontrarían a sus hijos, pero se encontraron con una casa vacía y la terrible noticia de la desaparición de sus hijos. Sus padres se derrumbaron y se llenaron de mucha angustia. Dentro de los primeros días se especulaba que tal vez sufrieron un accidente, pues se encontró la camioneta en la quebrada Pacha, además que coincidía el número de placa. Lo sorprendente es que no se encontraron cuerpos o indicios. Lo más curioso es que la camioneta que encontraron no tenía motor, ni tampoco vidrios rotos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que acaso tuvieron el tiempo necesario para desmantelarlo y tratar de simular un accidente? Un caso que lleva dudas y muchas preguntas sin responder. La búsqueda se tornó infructuosa. De inmediato la familia y amigos se movilizaron en una búsqueda desesperada. Inicialmente se les informó que los hermanos se encontraban en el centro de detención provisional por falta de licencia de conducir, por lo que sus padres visitaron este centro de confinamiento que creían temporal. Sin embargo, esta información resultó ser falsa, pues no se encontraban ahí, lo que intensificó la angustia y el desconcierto. 5 días después de su desaparición, llegaron llamadas de una subteniente de policía, Doris Morán. Fue designada para investigar la desaparición. Solicitó recursos a la familia y junto a ellos emprendió viajes a Santo Domingo y al norte del país, incluso cruzando la frontera a Ipiales, en Colombia, siguiendo las pistas proporcionadas por supuestos informantes, pero solo era para encubrir y alargar más la angustia y los procesos legales. La mentira de esta persona fue al extremo que incluso les dijo a los padres Restrepo que ellos estaban involucrados en venta de drogas. Se llegó a la conclusión de que la policía estaba tan involucrada y que no quería que se supiera la verdad, que un grupo militar interno fueron los culpables, porque en el gobierno de León Febres Cordero se creó un grupo militar o policíaco. Eran también llamados el Escuadrón Volante y apodados como el Escuadrón de la Muerte. Este grupo estaba encargado de controlar y eliminar el supuesto terrorismo que existía en el Ecuador, y que si tú eras colombiano, posiblemente eras considerado un guerrillero. Y es que el caso no daba una dirección exacta. Con ellos pasaron los años y también muchos informes por parte de la policía. La policía del Ecuador estaba tan desesperada que uno de sus informes se decía que los niños habían caído a la quebrada y que se lo devoraron los llamados, entre comillas, fluvio marino. O sea, unos peces se los devoraron. Un sinnúmero de mentiras en una época corrupta y dictadora. ¿Puede toda esta lucha dar una señal, una luz al final del túnel? Pues algo así. Un agente llamado Hugo España dio una declaración impactante. Fue un oficial que dijo haber visto toda la tortura y que incluso él colaboró, llevando los cuerpos hasta una laguna llamada Yambo. Esto desencadenó una serie de declaraciones muy contradictorias a las que se tenían registros hace muchos años atrás.
con esta declaración a favor, las pruebas, llamadas, amenazas y demás se llevó a un juicio que duraría 4 largos años. Que los hermanos Restrepo desaparecieron en manos de miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, no bastó para los Restrepo, ya que todos los líderes implicados, las personas implicadas, policías y demás, no todo el mundo fue sancionada. De 30 sospechosos, solo a 7 se les arrojó la culpa. Pero en un gobierno corrupto, jueces y policías del lado más de la supuesta ley y orden, los condenados no fueron a cárceles hechas para asesinos, sino más bien a supuestas cárceles comunes que parecían villas corrientes, con el permiso incluso de salir, ir y venir cuando quieras. Sí, aunque suena exagerado, así fue. Podían salir acompañados de una patrulla, escoltados en vehículos policiales, y me sorprende la clase de comodidad que tenían estos asesinos. Perdón por los términos que voy a usar, pero la sinvergüenza actitud de un policía condenado incluso iba a trabajar uniformado de policía. Así que hubo un tiempo en la que los policías que tenían crímenes podían aún ejercer sus trabajos, algo de no creer. Y fue un duro golpe cuando todos los 7 condenados en el caso cumplieron solamente la mitad de la condena, porque supuestamente hubo buen comportamiento. Y los principales responsables de las políticas represivas jamás fueron enjuiciados. El presidente León Febres Cordero murió como un presunto héroe, pero miles de víctimas de sus políticas aún siguen desaparecidas. Años más tarde, María Fernanda estaba grabando un video sobre las fiestas de su pueblo, y en medio de la grabación se encontró de lejos nada más que a la subteniente Morán y a su madre, quienes eran las encargadas de llamar a la familia Restrepo y dar testimonios de que sus hijos regresarían a casa, que tengan paciencia, que ellos estaban bien. Fue María Fernanda quien encaró a estas personas en el año 2008, pero todavía es un caso sin resolver y una herida abierta. A pesar de los esfuerzos realizados, la búsqueda de Carlos Santiago y Pedro Andrés no arrojó resultados. Su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver y una herida profunda para la familia y para la sociedad ecuatoriana. Un montón de videos de pocos segundos y fotos antiguas es lo que queda de ellos, y cada día las personas olvidan más sus rostros, su historia y cómo un gobierno corrupto no ha podido dar respuestas ni mucho menos responsables. ¿Pero tú qué opinas? Lo leo en los comentarios.